Bienvenidos, soy el profesor Piceno en esta serie de videos sobre algunos temas de mis cursos como profesor de física y matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de las aplicaciones de la derivada, máximos y mínimos. El tema de hoy será acerca de los puntos críticos. Criterio de la primera derivada, criterio de la segunda y problemas de aplicación. Puntos críticos. Un punto crítico es aquel punto en la gráfica de la función donde la derivada toma el valor de 0. Ya hemos visto nosotros cuál es la interpretación gráfica de la derivada y es la pendiente de una recta tangente. Por lo tanto, cuando la derivada toma el valor de 0 significa que esta recta tangente es horizontal. O bien, donde la pendiente de esa recta tangente es 0. Así que, cuando la derivada es 0, tenemos tres posibilidades de nuestro punto crítico. Puede ser un valor máximo, puede ser un valor mínimo, puede ser un punto de inflexión, pero existen puntos de inflexión que no son puntos críticos. O puntos de inflexión es aquel donde la función cambia de concavidad. El primer método para inspeccionar un punto crítico es a través de la función, inspeccionando la función. Para saber si un valor x igual a a de una función puede ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, podemos inspeccionar lo que sucede alrededor de ese punto en la función. Si el valor de la función es mayor que cualquier valor en ese punto, es mayor que cualquier valor de su vecindad, es decir, en puntos cercanos de él, entonces será un máximo. Si es menor que cualquier valor en su vecindad, entonces diremos que es un mínimo. Caso contrario, es decir, cuando es mayor antes y menor después, o menor antes y mayor después, va a ser un punto de inflexión. Este método no es infalible. No podemos estar seguros, así gráficamente, que pueda pasar o de qué tamaño tenga que ser la vecindad para asegurarnos que no va a ocurrir nada extraño en nuestra gráfica. El método analítico, ese sí nos puede permitir. El segundo método, criterio de la primera derivada. Ya vamos a tener un poquito más de información, ya vamos a estar seguros de lo que puede estar ocurriendo, aunque todavía no tenemos toda la información. Inspeccionando la primera derivada, si sabemos ya que la derivada es 0, podemos ver qué pasó antes y después con la derivada. Si la derivada cambió de más a menos, entonces va a ser un máximo. Si cambió de menos a más, entonces es un mínimo. Y si no cambió, es un punto de inflexión. De todas maneras, no estaremos seguros para encontrar todos los puntos de inflexión. Con la segunda derivada, y por cierto, los tres métodos se pueden complementar. Podemos hacer algunos que sean más fáciles hacerlos por inspección de la función. Después con ese nos acercamos un poquito más con la derivada. Y si es necesario con la segunda derivada, lo podemos saber ya definitivamente. La segunda derivada también nos va a ayudar a saber cómo se comporta la función porque nos permite saber cómo se comporta la derivada, la primera derivada. Si la segunda derivada es menos, que quiere decir que la derivada pasó de positiva, la primera derivada pasó de signo positivo a negativo, entonces es un máximo. Si la segunda derivada es positiva, que significa gráficamente que la primera derivada pasó de negativa a positiva, entonces va a ser un mínimo. En caso contrario, es decir, que la segunda derivada es 0, va a ser un punto de inflexión, pero dijimos, no son todos.
También son puntos de inflexión aquellos donde la segunda derivada es 0, pero que la primera derivada no fue 0. Y aquellos donde la función no se indeterminó y la primera derivada sí se indeterminó. También, si tanto la primera como la segunda derivada son ceros, vamos a decir que la función sufrió un acueste. Vamos a hacer esto gráficamente con nuestras aplicaciones en GeoGebra. Y ya vimos en un video anterior cómo podemos ir dibujando el comportamiento de la derivada, dibujando la pendiente de la tangente en cada uno de los puntos. Así, nuestra línea roja es nuestra función y la podemos mover porque su comportamiento no cambia. En tanto que la línea roja, que no es ninguna función graficada, sino los puntos que va dejando la traza de la pendiente, del valor de la pendiente a medida que va pasando por el dominio. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta función sufrió un máximo en un punto de la curva. Vamos a localizar ese punto. Por aquí está. Punto 4, punto 3, punto 23, punto 09, punto 06, punto 04, ya es negativo. Por aquí. Por aquí la derivada tocó el 0. Cuando la derivada tocó el 0, la función llegó a un máximo. Cuando la derivada toca el 0, otra vez por aquí está, toca el 0, en algún momento, un punto por aquí, toca el 0, esta pendiente se volvió 0, la función llegó a un mínimo. Y son los únicos dos puntos. Acá, la derivada nunca va a llegar a ser 0. Significa que este se va a acercar a una asíntota horizontal. Lo mismo va a ocurrir de este lado. Se va a acercar hacia una asíntota horizontal. No solamente podemos ver eso, también podemos ver estos dos puntos. Este, que son los máximos y los mínimos de la derivada, y eso representan, la derivada de 0, un punto de inflexión. Aquí hay un punto de inflexión, vamos a localizarlo. Cuando la derivada sea 0, es el punto E llegue a 0. Por aquí está el punto. Aquí está el mínimo. Aquí en este lugar hay un punto de inflexión. ¿Qué significa punto de inflexión? Que la curva cambió. El dominio siempre se lee de izquierda a derecha, recordemos. Entonces, cóncava hacia abajo, la parte de la cuchara, de dentro de la cuchara hacia abajo, y luego cóncava hacia arriba, la parte de la cuchara hacia arriba. Aquí fue en este punto donde tuvo ese punto de inflexión, la derivada. Luego, hay otro punto de inflexión, está aquí en este lugar. Por lo tanto, por aquí hay un lugar donde la curva volvió a cambiar su concavidad. De ser por aquí está, de ser cóncava hacia arriba, ahora va a ser cóncava hacia abajo. Observe. No solamente podemos revisar eso, también podemos revisar la monotonía. Observemos, la función va creciente, es creciente al momento que voy recorriendo el dominio. En este momento que llegó al máximo, por aquí donde tocó el 0 la derivada, llegó al máximo, dejó de ser creciente y comenzó a ser decreciente. En los puntos de inflexión no cambia la monotonía, sigue siendo decreciente. Por aquí hubo un punto de inflexión. No pasó nada, sigue siendo decreciente. Pero en el mínimo deja de ser decreciente y comienza a ser creciente. Y vuelve a ser creciente y ya no se encuentra ningún otro punto crítico, así que va a volver a ser
el punto de inflexión no cambia la monotonía, sigue siendo creciente. Analicemos otra gráfica. Ya lo hicimos con esta, vamos con la segunda. Pueden anotar ahí cualquier gráfica que ustedes quieran en la aplicación. Borramos bajamos la gráfica a un lugar más cómodo, no hay problema donde. La incrementamos un poquito. Vamos a ver qué nos dice el comportamiento de esta función. Y aquí anda. Ya está por ahí. Observemos. Ahí está la derivada. ¿Y qué va ocurriendo con la derivada? Con la función. Un máximo. Un punto de inflexión. Este solamente tiene un mínimo. Que es este. Bueno, vamos a analizarlo. Aquí hay una derivada cero, tocó el eje. Pero no solamente tocó el eje, sino que además es un máximo de la derivada. Por lo tanto, este no es un máximo, es un punto de inflexión. Aquí volvió a tocar el eje la derivada, por lo tanto, aquí hay un mínimo. En este punto hay un mínimo. La derivada es 0 y cambió de menos, de ser negativo a ser positivo. Por lo tanto, hay un mínimo. Acá, sin embargo, la derivada pasó de ser negativo a ser negativo, no cambió el signo. Por lo tanto, es un punto de inflexión. Punto de inflexión aquí en este lugar. Punto de inflexión en este otro lugar. Vamos a revisar todos los puntos de inflexión. Aquí hay un punto de inflexión, derivada igual a 0. ¿Sí? Derivada igual a 0, punto de inflexión, porque es un máximo en la derivada. No cambió de signo además. Aquí hay un punto de inflexión. Vamos a llegar aquí. Aquí hay un punto de inflexión, un mínimo en la derivada. Punto de inflexión. Pasó de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y aquí hay un mínimo. Pasó de ser una derivada negativa a ser positiva. Cambió de menos a más. Es un mínimo. Ahora revisamos la concavidad, la monotonía. Decreciente, 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 hasta llegar a este lugar. Recordemos, para encontrar todos estos intervalos se lee en el dominio. Vamos a hacer un ejemplo en el siguiente video de calcular todos estos puntos críticos, las monotonías, decreciente y decreciente, máximos y mínimos de las funciones, ya analíticamente encontrando los valores del dominio. Y todavía podemos revisar otro ejemplo más. Este por ejemplo. Y aquí está otra nueva función. La ponemos
donde ustedes gusten. La podemos hacer más grande si se quiere y analizarla. Esta función la podemos observar, no presenta máximos ni mínimos, pero sí puntos de inflexión. Se va la derivada hacia cero, es decir, pero tiende hacia cero, no llega a ser cero. Acá sigue disminuyendo, sigue siendo decreciente, decreciente, decreciente la derivada, ¿sí? Nunca va a llegar a cero de ese lado, viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo, la función es creciente, 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 creciente. ¿Y qué ocurre en este lugar? En este lugar la derivada se indetermina. Aquí la pendiente se vuelve vertical, la función desaparece, la derivada se indetermina. Esto no llega a un máximo y luego se da vuelta como en los otros casos, no, desaparece, se indetermina la derivada. En ese caso, nuestro punto es un punto de inflexión, aquí, de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Pueden ustedes combinar y poner todas las funciones que quieran y buscar y analizar el comportamiento de la derivada y de la función. Regresamos a nuestra presentación. Aquí está en forma estática algunas gráficas. Y en resumen, una tabla. ¿Qué pasa con el dominio? Claro que todos estos puntos son del dominio. No hay derivadas en donde no es diferenciable, se dice, donde no está definida la función. El valor de la función, el valor de la primera derivada, la segunda derivada, ¿qué tipo de comportamiento tiene ese punto? Si es una asíntota horizontal, si no es una asíntota vertical, si es un mínimo, un máximo, un punto de inflexión. Hay un cambio en la monotonía, decreciente a creciente, creciente y decreciente. Dice así: cuando x tiende a más o menos infinito y la función está determinada, es decir, no está indeterminado el valor, y la derivada tiende a cero, entonces, y la segunda derivada no existe, es una asíntota horizontal. Si tenemos un valor x, su función sí está determinada, el valor de la función, pero la primera derivada es cero, la segunda derivada es positiva, ya vimos que es un mínimo, y ya también vimos que decimos que pasa de ser de decreciente a creciente. Cuando el valor de la función está bien determinado, la derivada es cero, la primera, y la segunda derivada es negativa, entonces es un máximo. Y pasó de ser creciente a decreciente en ese punto. Cuando la función está determinada en ese punto, su derivada es cero, su segunda derivada es cero, entonces es un punto de inflexión, y lo que cambia es la concavidad. Puede pasar de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba o viceversa. Y no cambia la monotonía. Va a seguir siendo creciente o va a seguir siendo decreciente, pero no hay cambio. Cuando x tiende a A, pero no llega a él, es decir, está indeterminado, nosotros sabemos que esa es una asíntota vertical. La primera derivada, por lo tanto, no existe. La segunda derivada menos, entonces hay cambio en la monotonía. No, sigue siendo monótona. Si era creciente va a seguir siendo creciente, y si era decreciente va a seguir siendo decreciente. Si el valor de la función es determinado, pero su primera derivada es determinada, pero no vale cero, pero la segunda derivada es cero, entonces es un punto de inflexión. Ya lo vimos, cuando la derivada pasó a tener un máximo o un mínimo, era un punto de inflexión.
y lo que cambió fue la concavidad. ¿Sí? De cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Sí? Pero sigue siendo creciente. Si era creciente va a seguir siendo creciente y si era decreciente va a seguir siendo decreciente. Si x está determinado, pero la primera derivada no está determinada y la segunda derivada no existe, también ya vimos, es un punto de inflexión, hay un cambio de concavidad, no hay cambio de monotonía. Bien, eso es entonces el resumen, eso es todo. Con eso pasamos en el siguiente video a hacer un ejemplo analítico.